¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Seas bienvenido una vez más a lo que es tu estación Visión Colectiva Radio. Ya estamos totalmente en vivo, en directo. Hoy lunes ya 27 de enero, para ser exactos. Y bueno, pues ya estamos totalmente de regreso en lo que es el programa Mejorando tu Salud. El teléfono en cabina 55 76 51 29 16, 55 76 51 29 16, la multilínea que el día de hoy está a tu disposición. Y pues vamos a arrancar porque hoy tenemos nuevamente invitada de lujo. Y pues de este lado te saluda tu amigo, tu servidor Daniel López. Bueno, pues vamos a arrancar. Ya está aquí con nosotros nuevamente el doctor David López. Y pues hoy vamos a retomar nuevamente la transmisión de Mejorando tu Salud. Así es que yo mando cámaras y micrófonos del otro lado del cristal. Y pues adelante, mi estimado doctor David. Es un placer, ya que volver otra vez a través de esta frecuencia, a través de tu aparato receptor, y llevar otra vez algo que de alguna manera tratamos de ayudar un poquito a esa sociedad para poder dar información, esa información que es importante en cuanto a la salud. Y pues para mí es un gusto que estés con nosotros a través de tu tablet, de tu celular, y que de alguna manera pues puedas inclusive pasar la información, que esto es bien importante. Y es cierto, hoy tenemos invitada de lujo, una invitada que cada vez que viene con nosotros nos deja un buen sabor de boca, porque la forma como nos platica, nos dice sobre las diferentes enfermedades que vamos a ver el día de hoy. Vamos dirigidas hacia un poquito hacia la boca. Y bueno, pues está con nosotros la doctora Dolores Carrasco, que es profesora de la Facultad de Odontología de la UNAM. Ella es egresada de la UNAM. Más aparte, ella lleva un enlace de patología vocal en el Instituto de Salud en el Estado de México, en el cual pues a través de otras instancias es una forma como un filtro para que podamos enviarle casos difíciles y que ella nos pueda ayudar. Y además, déjame decirles que además de que es odontóloga, también tiene la licenciatura de pedagogía y está en la FES Aragón, perdón, ¿sí? ¿Es egresada? Egresada de la FES Aragón. Ajá. Y pues buenas tardes, doctora, me da un gusto que estés nuevamente con nosotros. Buenas tardes, doctor. Pues como decía usted, estamos aquí para las dudas de los pacientes. Siempre nos llaman y a veces es mejor decirle, ¿sabe qué? Usted está bien, no tiene ningún problema, o esto es una parte normal del tejido. Algunos, ¿verdad?, que ya diagnosticamos con un proceso o con una enfermedad ya más avanzada. Entonces siempre es muy bueno diagnosticarlos a tiempo, y si alguna persona tiene alguna duda, pues siempre despejarla, ¿sí? Para que esperemos no se le creen más dudas, sino que al contrario, le resolvamos esas dudas que tienen los pacientes. No, pues gracias por estar aquí, doctora. Y pues es un placer de alguna manera que nos vuelvas a acompañar. Ya has estado en algunas otras ocasiones y de veras que estés nuevamente en este año, en el 2020, y empezar otra vez las transmisiones, y contigo la verdad es de lujo. No, y gracias. Muchísimas gracias, y esta vez vamos a tratar
algunos problemas que se derivan de lo que son las glándulas salivales, que son las lesiones y también la saliva, ¿no? Que muchas personas nos preguntaban la vez pasada que qué pasaba con la saliva, que si era un reflejo de alguna enfermedad, si en la boca se pueden detectar las enfermedades, ¿verdad? Entonces sí, las enfermedades por supuesto que las podemos detectar de algunos signos o síntomas que presenta el paciente. Entonces, en base a estos, nosotros vamos a ir eh, realizando nuestro diagnóstico, siempre viendo qué es lo que tiene el paciente, cómo se siente, cómo se ve su mucosa, si ha tenido fiebre. Eso nos va indicando mucho hacia dónde podemos ir buscando una respuesta y, por supuesto, un diagnóstico para que de esta manera les podamos ayudar. Así es, y sobre todo, doctora, muchas veces, inclusive uno como médico, a veces también tenemos que meternos a buscar, ¿no? Muchas veces creemos que todo es normal y lo dejamos. El problema en el ser humano, en la sociedad, es de que dejamos las cosas para mañana. Y entonces ya cuando llegamos a una situación a veces difícil, pues de alguna manera decimos. Y pues empezando el tema, doctora, de hecho, ¿qué son las glándulas y para qué nos sirven las glándulas? Ajá. Bueno, la saliva es un ultrafiltrado del cuerpo que es producido por las glándulas salivales. Tenemos dos tipos de glándulas salivales que les denominamos mayores y menores. Las glándulas salivales mayores son tres y estas son pares. Son la parótida, la glándula submandibular y la sublingual. Y la parótida se encuentra localizado por delante del lóbulo de la oreja. La submandibular se encuentra en lo que es el ángulo hacia adelante y las sublingual están en la parte anterior de lo que es la cavidad bucal. Entonces, estas son las que producen la mayor cantidad de saliva. Y tenemos otras glándulas que son las glándulas menores o accesorias. Y estas se encuentran localizadas por toda la boca, en lo que es el paladar, en lo que es la lengua, los carrillos, incluso muchos pensaríamos pues que la úvula no presenta, también tiene glándulas salivales, lo que algunos llaman la campanilla, ahí tenemos también glándulas salivales. Entonces, todo esto es la que nos va a producir la saliva y se va a encargar de lubricar lo que es la cavidad bucal. Entonces, estas producen diferentes tipos de saliva. Ellos son serosa y es la mixta y la mucosa, que tienen diferentes propiedades dependiendo de la secreción. Y definitivamente cuando nosotros vemos la cantidad de saliva, depende también de la glándula de la que estamos hablando. Bueno, las glándulas salivales mayores son las que producen la mayor cantidad de saliva. Aproximadamente nosotros producimos al día de 1,5 litros a 2 de saliva al día. Y las que producen una mayor cantidad pues son las mayores, ¿verdad? 95% de esta saliva está compuesta por agua. Entonces, en la mayor cantidad va a contener agua. Contiene también electrolitos, enzimas e inmunoglobulinas, que todas estas nos van a ayudar a lo que es las diferentes funciones de la saliva. Ok, entonces definitivamente la función, ahorita nos vas a hablar de la función que tiene cada una, ¿no? Bueno, la función en sí en general de la saliva. Primero, ahorita lo que estamos haciendo, ¿no? Que es hablar. Entonces, al momento de que estamos hablando nosotros, estamos produciendo saliva, que es una manera de protección también de nuestros tejidos. ¿Qué pasa si nosotros no tuviéramos saliva, se pegarían nuestros tejidos y entrarían en fricción y estos se lastimarían.
La segunda, pues es con lo más rico, ¿no? Que incluso nada más olemos o cuando Ujú. vemos una cierta comida, Sí. ¿qué pasa? Empezamos a secretar saliva. Entonces la saliva también va a intervenir con el bolo alimenticio, ¿verdad? Ella contiene enzimas y que nos van a ayudar a que se desintegren, a doblar, a hacer fragmentos mucho más pequeños a través de enzimas y y que la digestión pueda ser mucho más fácil, ¿sí? También facilita la deglución. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene saliva? Dice, hasta se me atora el alimento. Incluso hay personas que cuando están comiendo necesitan tomar agua para que no se les atore la comida, ¿verdad? Y esta logre pasar. Entonces esa sería otra función de la saliva, facilitar a la deglución. Eso es. Y sobre todo, adelante, adelante. Sobre todo, la, bueno, vamos. Tú hablabas que cierta cantidad de saliva es la que estamos segregando de litro a litro y medio, más o menos. Ajá. Mucha gente se espanta porque a veces saliva demasiado. Esto ya lo veremos más adelante, pero también hay enfermedades que hacen secretar demasiada saliva. Demasiada saliva, sí. Tenemos dos trastornos principales en cuanto a la producción de la saliva. Uno sería la hiposalivación o serostomía. ¿Qué quiere decir esto? Una, que disminuye la cantidad de producción, que decíamos, es de litro y medio a 2 litros, se va a ver disminuido. Esa sería la hiposalivación. E incluso el paciente dice, mi boca está seca, se siente seca, se pegan los labios, entonces estamos hablando ahí de una serostomía. Hay una disminución en la producción de lo que sería la saliva. Y la otra, cuando hay mucha producción de saliva, se llama cialorrea. Ajá, ese sería el término correcto. Se produce más de lo normal. Y estas dos condiciones pueden estar relacionadas con algún tipo de enfermedad o bien con un trastorno normal, como por ejemplo sería la erupción de los dientes, que ahorita vamos a ver las condiciones en donde se dice que puede ser normal. Ajá. Entonces, no sé, vamos a ver tantito o primero las características de lo que sería la hiposalivación, que son muy específicas. La hiposalivación uno, pueden estar dañadas las glándulas salivales, es decir, que la glándula ya no produce la saliva. Y la otra, puede haber una disminución en la producción de estas glándulas salivales. Entonces, si están afectadas y yo no tengo saliva, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a afectar principalmente el gusto, ¿verdad? Porque dice una persona, es que la comida no me sabe. ¿Por qué no le sabe? Porque la saliva sirve para disolver esos alimentos y que sean captados por todos los botones gustativos, y de esa manera él puede percibir los diferentes sabores. Ajá, entonces si no hay saliva no se disuelve, y entonces el paciente dice, es que esta comida no me sabe. No es que la comida esté mal, sino lo que está mal es esa falta de producción de saliva. Ajá. La otra es, ¿qué pasa? Es difícil comer algún alimento, principalmente que esté seco. Como no tiene saliva, no puede generar ese bolo alimenticio y se le hace más difícil comer. Ajá, se lastima la mucosa. Incluso a lo mejor podríamos pensar que come un pan tostado, y ese pan tostado puede lastimar, erosionar lo que es la mucosa, y el paciente se toca con su lengua y dice, está toda lastimada mi mucosa. Por supuesto, porque no hay saliva, que también es un medio de protección para tanto para masticar como para tragar. Otro, pues bueno, que estamos nosotros, a- eh, vemos lo que es la caries, ¿verdad? Si no tengo saliva, también voy a tener mayor propensión a presentar caries. ¿Por qué? Porque la saliva sirve como
autoclisis. ¿Qué quiere decir autoclisis? La saliva remueve restos, dendritus de alimento que queden dentro de la boca, y entonces pues junto con la saliva estos se, se tragan y sirve para limpiar. Si no tenemos saliva, ¿qué pasa? Se acumula, se queda dentro de lo que son la misma anatomía del diente, principalmente en los cuellos, y esto forma placa dentobacteriana, que es el con lo que se empieza para que se formen las colonias de bacterias y tenemos la formación de caries. Entonces, es una caries que es muy específica en estos pacientes que no tienen saliva. No es como la que vemos en los niños, que es en los dientitos, en las caras oclusales que se ven negritas. No, aquí es muy específica la caries, es en el cuello de los dientes. Ahí específicamente se va a formar en estos pacientes debido a la falta de saliva. Y la otra es debido a este proceso crece, el diente se va a cariar, llega a lo que es el tejido pulpar, y entonces el paciente generalmente estos dientes los va a perder. Ajá, y es frecuente incluso hasta que se fracturen y que sean el inicio de procesos infecciosos. Si no se empieza a tratar esto, ¿qué va a hacer? El paciente va a tener procesos infecciosos, abscesos, fístulas, dolor. Entonces es el inicio de algo que se puede complicar más. Eso es. Determinar que la limpieza es sumamente importante. Mucha gente dice, bueno, limpieza lo llevan a cabo a través de la técnica de cepillado. Pero muchas veces nosotros estamos llevando esa limpieza, no nos damos cuenta cuando estamos hablando, simplemente cuando estamos platicando con la lengua, empiezas a limpiar tus dientes, empiezas un momento a humedecer. Esto de alguna manera pues te ayuda, pero tú lo decías bien claro, aquellas personas que tienen falta de saliva o que tienen algún trastorno, pues no fácilmente, y tenemos las caries, tenías los abscesos que de alguna manera se dan, es lo que tú decías, doctora. Exactamente. Esto no ayuda. Incluso, por ejemplo, una persona normal, ¿qué pasa cuando te comes una manzana que es fibrosa? Esta te va a ayudar a limpiar lo que serían los restos de alimento. Incluso después de comer una manzana, tú palpas tus dientes o te sientes tus dientes con tu lengua y se sienten lisitos, porque lo fibroso de la manzana hizo una limpieza. Entonces esto pues nos ayuda, la saliva también nos ayuda, pero esa persona que no tiene saliva se acumula y se va acumulando mayor cantidad de placa hasta que se va a formar caries. No hay una buena higiene y todo esto se junta, ajá, y se va formando la caries. Nosotros estamos viendo unas imágenes de cómo se ve una lengua cuando no tiene saliva. Si tú la ves, se ve lisa, roja, brillante, e incluso se le ven como si fueran unas fisuras en lo que es la lengua, ¿verdad? Entonces, si yo no tengo saliva, también ¿qué va a ser frecuente? Pues que crezcan los patógenos, ¿verdad? Bacterias. Lo que produce la caries son cierto tipo de bacterias, pero también nosotros tenemos una flora bacteriana e incluso hongos dentro de la boca que pueden ser normales, es decir, que viven en equilibrio dentro de la cavidad bucal. Pero ¿qué pasa si yo no tengo saliva? Ahí van a crecer los que me pueden ocasionar algún tipo de enfermedad, y a estos les llamamos patógenos. Entonces se rompe ese equilibrio y crecen los hongos. Me va a dar que pues una candidiasis, como por ejemplo, ¿no? Entonces esto también es muy importante porque se puede romper ese equilibrio y voy a tener hongos, pero no ocasionados a lo mejor por una infección, sino ocasionados por la falta de esa saliva, de esa autoclisis. Los labios
También hemos visto a los pacientes, ¿no? Que dicen es que se me despellejan los labios o incluso, ¿no? Nosotros los vemos completamente deshidratados, necesitan lubricación y esto es debido a que también a la falta de humedad de lo que sería la mucosa, ¿verdad? Entonces entraríamos lo que son las síntomas. Ajá, exactamente. Los síntomas que serían el mal sabor, la dificultad para abrir la boca, por ejemplo, en la mañana que nos despertamos, pues durante 8 horas, 10 horas, hay quienes duermen mucho más, ¿verdad? 12 horas, dependiendo cuánto tiempo duermas, tú te despiertas y ¿qué pasa? ¿Cómo sientes tu boca, doctor? A veces reseca, Seca. sí, Ajá, incluso hasta se llega a pegar, ¿no? Está sí. pegada. Ujú. Ajá, ¿por qué? Pues porque durante la noche se disminuyó la producción de saliva, ¿verdad? Entonces no hay saliva. Los tejidos incluso se sienten que la lengua se pega, la lengua se ve blanca. Sí. Ajá, que eso es parte de restos de células, bacterias que quedaron ahí. Entonces por eso nosotros nos levantamos y lo primero que hacemos es lavarnos la boca y le recomendamos a los pacientes que lo hagan. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a retirar de la cavidad bucal todos esos restos de células, de bacterias e incluso podrían haber ahí hasta restos de alimentos. Entonces es conveniente lavarnos los dientes inmediatamente de levantarnos para escupir todo eso, retirarlo de la cavidad bucal, ¿verdad? Y no que me levante yo a desayunar, ¿qué voy a hacer si inmediatamente desayuno? Todos esos restos, todas esas células, todos esos dendritos, no los vamos a tragar, ¿verdad? Y de ahí viene otra condición que sería una halitosis, un mal aliento de lo que es la cavidad bucal. Ujú. Entonces, cuando a un paciente se le seca demasiado la boca e incluso llega al consultorio refiriéndonos dolor, ardor de la lengua. Y esta es debido a que pues puede ser a la serostomía, puede ser a que ya están presentes los hongos, porque los hongos en cavidad bucal también nos van a dar ardor y dolor. Entonces, aquí sí ya es muy importante que si yo tengo alguna de estas dos, características, es importante que un especialista nos revise, ¿verdad? Porque luego dicen, tiene ardor, pues le vamos a mandar un medicamento y te mandan un antiviral que es para virus y no, lo que tienes ahí que a lo mejor es un hongo. Entonces, por eso tiene que ser el especialista el que nos recomiende hacer este tipo de revisión, ¿verdad? Ah, en cierta manera, tú hablabas de la lengua, esa lengua, pues de alguna manera tú decías, todas las bacterias, todas las células que de alguna manera están ahí, eso es lo que provoca el mal olor, las células que se van resecando, todo lo que está ahí. Bueno, en cavidad bucal, una persona sana no debería de tener mal aliento, ni siquiera a lo mejor o mínimo cuando se despierta, ¿verdad? Cuando tenemos un mal aliento puede ser debido a la presencia de caries. Ujú. Que se queden ahí atorados en estas caries, en estas cavidades, ciertos alimentos. Entonces eso va a hacer que tengamos una halitosis. Cuando nuestro paciente tiene una infección de vías aéreas también, de tonsilas, en lo que sería la garganta, eso también te puede ocasionar una halitosis. Los pacientes que tienen infecciones de los senos paranasales también te puede dar una halitosis. Pacientes que tienen problemas digestivos, que cursan con gastritis, que no comen a sus horas, también te puede dar una cierto tipo de halitosis. Entonces sí, hay que descartar todas estas características, hacerle su historia clínica al paciente para determinar cuál es la causa de esa halitosis. Ok, ¿me pasan la siguiente, por favor? Entonces, ¿me pasan la siguiente, doctora? Entonces,
tú decías que sí hay una disminución, también hay un aumento de De saliva, saliva, ¿sí? ajá. No, ahorita nos van a pasar la siguiente imagen en la clínica, porque sí me gustaría compartir con nuestros amigos y sobre todo que ellos vean el tipo de caries Ujú. que Que se se van formando. presenta, ajá, principalmente en el cuello. Si ustedes lo ven, todo lo demás, la parte de anterior de los dientes, lo que sería el borde incisal, Ajá, está libre de caries. eso es. Y si nosotros vemos en los cuellos, ¿qué son los cuellos? Los cuellos es lo que está pegado a la encía. A ver, hay una lámina donde dice hiposalivación o serostomía. Entonces ahí podemos ver las caries, ahorita no la ponen, ¿sí? Y esto lo que tú hablabas hace rato, que nos está provocando esa caries, porque muchas veces la gente dice, es que hay caries, pero nada más donde es en la cara, ¿no? Ajá, En la parte superior o inferior según sea el caso. sí, Entonces, pero no, cuando empiezan a ver algo así negrito, sí. No, sobre todo nosotros como especialistas, si vemos a la localización de esta caries, por ejemplo, en los niños que toman mamila y que le ponen azúcar en la leche, ¿verdad? Que ujú, le llamamos caries del biberón. Esa caries es muy característica y se ve en los 4 dientes anteriores. Nosotros al preguntarle a la mamá, ella nos dice, ¿no? Sí, le pongo 2 cucharadas de azúcar, le pongo miel, le pongo... Entonces relacionamos la clínica con lo que estamos viendo, con el tipo de caries. ujú, Entonces aquí también es muy específica, que se va a dar sobre lo que es el cuello de los dientes. ujú. Y esta caries se ve negra, ajá, se ve muy localizada. Entonces, esto es debido a esa presencia de De caries, ¿verdad? caries. Y algo que también va de la mano con esto es ciertos medicamentos, ¿verdad? Ahora, como sabemos, casi la mayoría, bueno, un gran porcentaje de la población es diabético, es hipertenso, tiene alguna tiene alguna enfermedad, digamos. Entonces, esto es ciertos tipos de medicamentos también están muy relacionados con lo que sería la serostomía o la falta de saliva. Ujú, Ajá. Entre ellos tenemos a los ansiolíticos, antidepresivos, antihistamínicos, ajá. descongestionantes, relajantes musculares y antihipertensivos. Entonces, ve, es una amplia gama de medicamentos y que estos no te van a producir la completa falta de saliva, pero sí la disminuye. Entonces, muchos pacientes que son hipertensos, Sí. son hipertensos, entonces, ¿qué pasa? Toman medicamento y Ajá. por lo tanto alguno de ellos va a tener este tipo de síntoma, ¿verdad? Entonces, siempre que le preguntamos a un paciente, e incluso, ¿verdad? Los que nos dedicamos a la cavidad bucal, lo sabemos, que un paciente con hipertensión o que toma algún medicamento, por eso preguntamos si toma algún tipo de medicamento, ¿verdad? Para saber las consecuencias que pudiera llegar a tener en la cavidad bucal. Entonces, esto nosotros hay que relacionarlo al momento de estar haciendo nuestra historia clínica. Ok. También tenemos otro tipo de pacientes que tienen problemas más severos y que de alguna manera es como si fuéramos a tener pues lo más común, fuerte, digamos, común. Lamento decir esto, pero realmente es cáncer, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros vemos a pacientes que han estado sometidos a lo que es quimioterapia o radioterapia. Ajá. ¿Y qué pasa con ellos? Este tipo de radiación lo que hace es destruye
al parénquima glandular, destruye las glándulas. Entonces, si no tenemos glándula, ¿qué pasa? La boca no va a producir saliva. Entonces, estos pacientes son los primeros en que presentan esa serostomía. Hay falta en la producción de la saliva. Los pacientes que han sido sometidos a radiación pueden llegar a tener esta falta de saliva, y estos síntomas que hablábamos hace ratito, esos síntomas pueden estar reflejados. Entonces, deben de estar preparados, ¿verdad? Para saber qué hacer después de esto, porque la falta de saliva, como ya decíamos, puede ocasionarme que una candidiasis, ¿verdad? O incluso si el paciente está en quimio o radioterapia, este ya puede tener esos síntomas. Los ciclos a veces son muy, bueno, son 20, 30 sesiones que se les dan a los pacientes, e incluso a la mitad de los ciclos el paciente ya puede sentir esa ausencia o falta de saliva, o bien en algunos de ellos tenemos una producción excesiva de saliva. Están produciendo como mecanismo de defensa, están produciendo una mayor cantidad de saliva, están cialorreicos. Pero esto es muy importante, acudir con el dentista para que identifique y que le diga cuál es el medicamento más oportuno que ellos pueden tomar para evitar estos síntomas. Eso es. Y hay unas enfermedades que de alguna manera nos empiezan a provocar, que también son a través, le llamamos enfermedades sistémicas, ¿sí? Enfermedades emocionales puede ser también, doctora. Efectivamente, ¿sí? Todas estas, los medicamentos se les llama, tienen efectos colaterales. El medicamento está indicado para algún tipo de específico, ¿no? Del síntoma, de la presión, de la diabetes, de la epilepsia, por ejemplo. Entonces, un efecto secundario de estos medicamentos es esto, la hiposalivación. Pueden existir 2 o 3 medicamentos similares, y puede ser que me esté ocasionando a mí específicamente la falta de saliva, pero usted puede estar tomando el mismo medicamento y a usted no le ocasiona nada. Entonces, yo puedo hacer la interconsulta con el médico para decirle si es que podemos cambiar algún tipo de medicamento y que no le produzca este efecto secundario. Todas las personas somos diferentes, no todos tienen la misma sintomatología. Habrá pacientes que son hipertensos y diabéticos y aún así dice, estoy bastante normal, ¿verdad? Entonces, esto también es así en estos pacientes. Ajá. Sí, definitivamente hay pacientes que nos han llegado y muchas veces ni se han enterado que tienen problemas, alguna enfermedad. Tú decías, pues, diabetes, ¿no? Ya hasta que le mandas a hacer una glucosa, empieza a ver que está alterado, ¿no? Pero ellos no se habían enterado, no sabían, porque no tienen muchos problemas. Sí. Incluso, bueno, esto es una ventaja para nosotros que nos dedicamos a la odontología, que al momento de hacer nuestra historia clínica o estar revisando al paciente, nosotros le preguntamos, ¿usted no se sabe diabético? Y dice, no, le tomamos un examen rápido de glucosa en el dedo y vemos, ¿no?, que estos pacientes a veces me han tocado ver pacientes 400 de glucosa y son pacientes que se sienten normalitos, o sea, andan por la vida porque su organismo ya se acostumbró a estos niveles, ¿verdad?, de glucosa. Entonces, ¿sabe qué? Mire, usted no está bien en este nivel, necesita hacerse unos estudios, o directamente, ¿no?, se manda a interconsulta con el médico para que él descarte una diabetes. Entonces, los síntomas, ¿no?, a los pacientes que tiene zumbido de oído, ve foquitos,
tiene dolor de cabeza constante, usted se sabe hipertenso, ¿no? Y al momento de tomarle la presión está en sí 140, 170. Entonces, eso es también muy muy importante. Nosotros tenemos la oportunidad de valorar a nuestro paciente de manera integral. No nada más nos vamos a lo que es la cavidad bucal. Siempre es muy importante también realizar nuestra historia clínica y ver sus características de la cavidad bucal del paciente, ¿verdad? Es un reflejo de cómo está su condición sistémica. Si yo tengo un paciente que tiene ausencia de órganos dentarios, que tiene caries, que tiene falta de saliva. Entonces, ¿qué es lo que me espero? Que sistémicamente también este paciente pues no tenga una condición óptima, ¿verdad? Que tenga por ahí muchos, muchos más problemas. Así es. Y definitivamente el que como odontólogo, porque sí han llegado nos llega a la consulta, ¿no? Y ahí es donde a veces los referimos al médico general, porque lo que tú decías, muchas veces ellos no se han enterado. Cuando llegan con nosotros, inclusive los pacientes dicen, ¿cómo puede saber usted como odontólogo Sí. lo que yo tengo? Sí, ¿No? creen que somos nada más dientistas, ¿no? Por ahí dicen, del diente, ¿no? Pero ahorita actualmente, pues bueno, la educación de todos los profesionistas es muy integral, ¿verdad? Así es. Entonces es siempre ver al paciente como un todo, no nada más tengo una caries y me voy a la caries. No, siempre esto nos ayuda mucho y sobre todo yo creo, hasta ahorita a mí lo que me ha ayudado muchísimo es que el paciente deposita en ti una mayor confianza. Así es. Entonces, cuando lo diagnosticas y le dices, vamos a descartar que usted tenga hipertensión, diabetes o algún otro trastorno, vamos a hacer esta interconsulta, regresa el paciente muy contento y satisfecho de que le pudiste ayudar, de que lo canalizaste, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Pues creo que la doctora, creo que el doctor, pues me está llevando por buen camino, entonces depositan en ti la confianza, Así que es. eso ahorita es muy difícil ganarte en un paciente, su confianza. Así es. Y bueno, los odontólogos dicen por ahí, a veces somos psicólogos con el sillón, cuando en un momento lo hacemos hacia atrás, pues te conviertes muchas veces inclusive en psicólogo, ¿no? Porque Sí, dicen, preguntamos. ¿no será la forma del sillón? No, 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 no. No es la forma del sillón y que nosotros manejamos al paciente reclinado, ¿no? Sino, yo creo que es más que estamos tan cerca del paciente que eso nos permite conocerlo y sí, pues a veces los pacientes hasta lágrimas derraman en nuestro sillón dental, ¿verdad? Porque pues se desahogan. Claro. Ajá, muchas veces, más ahorita en esta sociedad que somos ya de puro teléfono, ya no hay una relación, ¿no? Así es. Interpersonal, entonces yo creo que también eso, ¿no? El paciente necesita hablar, desahogarse y muchas veces esto es un alivio para el paciente, ¿verdad? Porque Claro, liberó su estrés, claro. ajá, liberó muchos de ese estrés que ya traía cargado. Emociones que traen ahí atrapadas. Y bueno, tú Y, como, perdón. ajá, y precisamente hablando de lo que es la saliva y Ujú. el estrés, cuando uno está estresado y llega el paciente, la boca también está seca, pero eso es momentáneo. Cuando tenemos una hiposalivación porque estamos estresados o llegas corriendo, bueno, a todos nos ha pasado, ¿no? Que llegamos a una cita o vamos retrasados, ¿qué es lo primero que siente seco? Pues la boca, Sí, se seca la boca, entonces también esto es una respuesta de nuestro organismo, ¿verdad? Entonces claro. el estrés también nos hace que tengamos ese cambio dentro de Ujú. la saliva. Así es. Y entonces tú, podemos ver la siguiente, nos vas a dar consejos. ¿Qué consejos nos puedes dar, doctora? Ajá, por ejemplo, si el primero sería, si yo tengo falta de saliva, pues lo ideal sería consultar con un especialista, ¿verdad? A Ujú. lo mejor y no con un patólogo, porque pues sí es difícil localizarlos, ¿verdad? Pero pues bueno, sino comentárselo a nuestro dentista para que él nos canalice. Entonces, pero si esto puede ser a lo mejor momentáneo o yo veo que apenas me está sucediendo, ¿qué puedo hacer?
tomar líquidos durante el día, ¿sí? Nosotros que sabemos, pues los jugos de frutas tienen demasiada azúcar, entonces esto también sería perjudicial para la salud. ¿Qué les recomendaría? Agua, simplemente agua, tomar líquidos durante el día, es agua simple, y no es que yo me acabe 1 litro de agua, ¿verdad? O unos 250 mililitros cada vez que yo lo tome. No, simplemente puedo dar sorbos y con eso pasarlo por toda mi boca y eso la va a hidratar. Ajá, entonces esa agua me la puedo pasar sin problema, pero lo que estoy haciendo es hidratar y quizás también neutralizar el pH de mi saliva. Doctora, Ajá. fíjate que hay mucha gente que tiene la idea que tomarse un jugo todos los días es sano. Sabemos que, por ejemplo, un jugo de naranja en un medio litro, por decir algo, ¿cuántas naranjas son las que se utilizan? ¿Sí? Exactamente. Y tú lo que decías es cierto. Y esto lo comento porque mucha gente dice, es que yo me tomo un jugo diario. O sea, vamos, y vemos su cavidad bucal y muchas caries, ¿sí? Ajá. Todos los azúcares. Hay que recordar que todos lo que son las frutas y verduras tienen la fructuosa, que es también un tipo de azúcar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué está? Si mi paciente es diabético, ¿qué va a pasar? Pues también si se toma porque te lo dicen, ¿no? ¿Quiere 1 litro o quiere medio litro, no? Te Sí. venden mínimo medio litro de jugo. No, o sea, también creo que eso también interfiere, demasiada azúcar, pues sí, es perjudicial para el organismo. Entonces, como vas a utilizar o vas a hacer el tomar líquidos durante todo el día, pues bueno, el jugo sí no sería recomendable porque sería demasiada azúcar durante todo el día. Además de que no me ayudaría con mi pH de la saliva, sino que siempre estaría dulce, dulce, y esto que va a ocasionar una mayor cantidad de problemas. Entonces, el agua, ajá, incluso hasta nos va a ayudar con las bacterias, ¿verdad? A barrer todas las bacterias y que no tenga más problemas de caries. Así es. Mantener la boca limpia, pues la mejor manera es que hacer nuestro cepillado después de comer nuestros alimentos, ¿verdad? Porque si yo me espero a la mejor hasta la noche que llegue a mi casa, entonces ¿qué va a pasar? Pues todos estos microorganismos ya actuaron en mi cavidad bucal, entonces lo más correcto, el cepillo es pequeño, ahí a los que se doblan, ¿verdad? Entonces es muy fácil traerlo en una pequeña bolsita. ¿Y cuánto me puedo tardar? 5 minutos en hacer lo que es mi limpieza bucal. Consumir dulces sin azúcar, ¿verdad? Ahora ya tenemos esta ventaja en donde podemos comer dulces y este mismo dulce que va a hacer va a estimular a mi glándula salival para que empiece a producir la saliva. Lo que decíamos hace rato, ¿qué pasa cuando yo veo o huelo, ¿no? Algo de comida, a lo mejor y Salivas. no sea tan suculento, ¿no? Ujú. Y al oler, ¿qué pasa? Eso estimula mi sistema nervioso central y entonces yo voy a tener la producción de qué? De saliva, se va a estimular de forma natural porque cuando lo percibimos el olor sabemos, ¿no? Que vamos a comer o que nos vamos a preparar para lo que es la digestión, entonces se empieza a producir esta saliva y esto me va a ayudar. Esto también es mental, ¿no? Y muchas veces, doctora, no sé si te ha tocado, muchas veces apenas vamos a trabajar, vamos a meter la mano y ya están salivando. Le dices, no desayunó, ¿verdad? Hasta te dice, mago, ¿cómo sabe, no? Pero es porque se está estimulando, o sea. Exactamente. Sí, incluso, bueno, hay un artículo en donde dice que si tú tocas una superficie lisa, este, con tocar nada más, puedes llegar a producir, se estimula la producción de la saliva. Entonces sí, ahora imagínate, lo estás oliendo, inmediatamente lo que haces es imaginártelo. Ajá, entonces con eso pues se estimula completamente la producción de la saliva, Claro. ¿verdad? La otra es evitar enjuagarse. Si yo tengo falta de producción de saliva, evitar lo que son los enjuagues que contengan alcohol o bien que tengan algún tipo de componente como la menta, como
la canela, que tengan la hierbabuena, que esto hace que es un poquito más agresiva para una mucosa que no tiene saliva, que no está lubricada. Entonces, eso va a hacer que me arda la mucosa. El alcohol es volátil, entonces, ¿qué hace? Arde, ¿verdad? Cuando contacta con la mucosa. Entonces, si yo utilizo un enjuague que sea sin alcohol, entonces esto me va a ayudar muchísimo, muchísimo más. Y bueno, a los pacientes específicamente que no producen saliva y que tienen serostomía y que necesitan, que yo ya comprobé que no tiene producción de saliva, ¿qué sería lo mejor? Recomendarle un sustituto de saliva, ¿verdad? Y tenemos varios sustitutos de saliva que son los naturales y que son los que se encuentran dentro del mercado. El más conocido es la saliva artificial, que también nosotros, por ejemplo, la saliva normal no debe de tener olor, no debe de tener debe de ser transparente, cristalina, ¿verdad? Entonces, este sustituto de saliva tiene estas propiedades. De cierta manera tiene una viscosidad, ajá, que hace que se adhiera a lo que es la mucosa. Y entonces le sirve de protección para que no se lastime o para que no friccione y esta le ocasione úlceras o algún otro tipo de lesión. Entonces, y la otra es una receta, dicen, de la abuelita. Es una receta que se ha utilizado dentro de lo que es el laboratorio o la investigación de los pacientes con serostomía, que son específicamente aquellos nopales que son de tamaño mucho más pequeño y son los redondos chiquititos, y esos nopales se parten en en pedazos pequeños y en 1 litro de agua, más o menos 10 nopales de lo que sería la más pequeños, de la palma de una mano. Entonces se hierven en 1 litro de agua y eso se puede utilizar como saliva artificial. Se colocan en lo que son atomizadores y esto nos va a ayudar a lubricar la cavidad bucal. Por ejemplo, estos, ¿cuándo es necesario utilizarlos? Se dice a libre demanda, cuando el paciente siente que tiene la boca seca, es decir, sale a la calle y bueno, de andar caminando, ¿qué pasa? Y el sol se le va a deshidratar la boca, entonces lo puede utilizar. Algunos otros yo les recomiendo antes de comer, ¿verdad? Y esto va a hacer que cuando ellos coman, pues ya esté lubricada su cavidad bucal y esto sea más fácil para ellos para comer. Uh-huh. Eso es. Y bueno, ahora pasamos a otra situación, ¿no? Ajá, Lo que nosotros llamamos odontólogos la silorrea, ¿no? la cialorrea, Ajá. exactamente, que la cialorrea es la producción excesiva de saliva, ¿verdad? La cialorrea la vemos nosotros que hay un aumento de esta secreción, por ejemplo, en los bebés, ¿verdad? Ya no en alguna enfermedad, sino como una parte natural o de mecanismo de defensa, Claro. que es, por ejemplo, en los bebés cuando están erupcionándole los dientes, ¿verdad? Que dice, ay, está produciendo mucha cantidad de saliva, ¿verdad? Entonces, esto es parte de la producción, de la regeneración del tejido. La saliva, como ya habíamos dicho, tiene enzimas, tiene inmunoglobulinas y todo esto me va a ayudar a que mi cavidad bucal tenga de cierta manera una reparación, una regeneración y esté en equilibrio. Entonces todo esto me va a ayudar y esto es normal verlo en los niños que les erupcionan los dientes e incluso pueden tener algunos otros síntomas, ¿verdad? Tan de esta manera tan contrastante, pueden tener hasta fiebre. ¿Y qué pasó? No tenía ningún proceso infeccioso, únicamente estaban erupcionando los dientes. La otra es que se ponen muy inquietos, incluso hasta lloran, ¿verdad? De este dolor, de esta sensación, ¿verdad? Entonces ahí les damos las mordederas y las mordederas todas las llenan de saliva, ¿verdad? Porque esta es la parte, una de que presentan la cialorrea. ¿Qué tan? Muchas veces el paciente pregunta qué tan necesario o si podemos de alguna manera poderle dar la mordedera.
Entonces, ¿tú qué nos podrías decir? ¿Es efectivo o qué tenemos que hacer? ¿Algún cuidado en especial? Ajá. Por ejemplo, bueno, esto es ahora ya con lo que es las disciplinas, ¿verdad? Que es lo que la odontología del bebé, que desde muy pequeñitos, ¿verdad? Incluso todavía no tienen los órganos dentarios. ¿Y qué pasa? Ya se nos dan ciertas indicaciones para que nuestro hijo en todas sus etapas tenga o sea una persona sana. Entonces, dentro de la odontología del bebé, ¿qué nos dicen? Hay que dar también masaje y hay que dar limpieza, ¿verdad? Y nos recomiendan con una gasa o con el dedo que es de plástico, ¿verdad? Ayudar a la limpieza. Yo creo que esto es 100% efectivo, dar cierto estímulo. ¿Qué pasa que con las mordederas? Siempre y cuando tengan una buena higiene, ¿verdad? Porque luego la mordedera anda por allá, Tirada en el suelo. tirada, o llega cualquier persona, la agarra, ¿verdad? Luego se la dan al bebé, viene el primito, el hermanito, la agarra y otra vez se la dan al bebé. Entonces, yo creo que sí puede ser un buen instrumento, pero siempre y cuando se tengan la higiene, ¿verdad? Porque ya la mordió el bebé, la dejo por ahí y al rato otra vez se la doy. Entonces, todo eso va a guardar bacterias. La saliva es plástico también. Es un medio para que crezca cualquier tipo, ¿verdad? Nos sirve ahí como medio de cultivo. Entonces, hay que tener las higienes, lavarlo, ¿verdad? Pues yo también lavarme bien las manos para dárselo y sienten alivio los niños al morderlos, ¿verdad? Pero igual y puede ser con una gasa y yo darle el estímulo. Entonces, por supuesto que sí está recomendada porque siente alivio y aparte estimula, pero siempre y cuando tenga sus medidas necesarias de higiene. Eso sería como lo más importante. Ahora, lo que vas a ver ahorita es bien interesante porque hoy podemos saber el por qué la embarazada, ¿sí? Empieza un momento a salivar demasiado. Háblanos un poquito de eso. Ajá, bueno, también está reportado que durante lo que serían los primeros meses de embarazo, que serían los hasta el quinto mes de embarazo, hay un aumento en la producción de saliva. Y esto puede ser debido a que en la saliva también hay una secreción de lo que es hormonas. Entonces, inmunoglobulinas, y se aumenta durante el embarazo, ¿verdad? Entonces esto también se puede llegar a presentar en ellas y también es muy importante observarlo. Por ahí no sé si a ti te ha tocado también tener a las embarazadas y que nos dicen, ¿verdad? No, es que en mi primer embarazo perdí un diente. Llevo 3 hijos y en cada embarazo he perdido un diente. No quiero saber cómo va a llegar con el octavo embarazo, ¿verdad? Porque por ahí los pacientes nos dicen, en cada embarazo he perdido un diente. Entonces, ¿estará relacionado todo esto? Pues, como te decía, hay una producción de hormonas. Entonces, ¿qué pasa? Las bacterias de la cavidad bucal, pues esto es alimento para ellas. Si hay alimento, pues las colonias siguen creciendo, ¿verdad? Y hay que recordar que durante el embarazo también que a veces nos descuidamos un poquito porque cuando yo me tallo los dientes siento náuseas. Entonces, para evitar lo que haces, pues no te lavas los dientes y se acumula la mayor cantidad de placa, si había caries por ahí, y eso hace a la mejor que se agrave tu problema, y si ese diente estaba en malas condiciones, pues esto se va a adelantar y pierdes el órgano dentario. Entonces es consecuencia y todo es una cadenita, ¿verdad? Nada va Aislado, ¿no? aislado, todo está completamente relacionado. Entonces también esto puede ser parte de esa pérdida de dientes, pero sí se ha visto que en los primeros meses del embarazo hay un aumento de esta saliva. Eso. Sí, muchas veces inclusive hay personas, hay embarazadas
que a veces su primer niño sí tienen estos síntomas, al segundo ya no, Ya no. y al tercero otra vez. Ajá, ¿Sí? bien dicen, ¿no? Que ningún embarazo Es igual. porque sí, no, absolutamente, ninguno de ellos ni tienes las mismas características, ni son los mismos síntomas, bueno, es dependiendo, ¿verdad? Y también hasta el sexo del niño, ¿no? O sea, si es una niña, dicen que es más latosa, ¿no? Que un niño. Pero bueno, no, depende de la condición y de cada una de las mujeres. Qué bueno que nos platicas de esto, porque hay muchas embarazadas que sus familiares, a veces el esposo, no, no seas payasa, no, no tienes nada, ¿no? Pero que esto de alguna manera tiene un porqué, ¿no? Sí, El por qué se está sintiendo de esa manera. A lo mejor el primero no se sintió mal, en el segundo sí, dice, pues no hiciste, no te pasó anteriormente en el embarazo anterior, pero ¿por qué un momento dado hoy te está pasando? sí. Y tú lo decías bien claro, cada embarazo es diferente. Cada embarazo es diferente. Y ahorita, pues bueno, con la prevención, tú sabes, ¿no? Que se les da una prioridad mayor a las mujeres embarazadas. Entonces, las mujeres embarazadas siempre durante el primer trimestre son canalizadas para su tratamiento dental. Porque pues la condición es que tenga una buena salud bucal. Tú sabes que está comprobado, ¿verdad? Que si la mamá tiene enfermedad periodontal, si tiene bacterias en la boca, estas pueden traspasar la barrera placentaria y causarle al bebé un proceso infeccioso como una endocarditis, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante también el atenderse durante los primeros meses para no llegar a estas complicaciones. Así es. Entonces tú mujercita que estás embarazada y que empiezas tu primer trimestre, acude al odontólogo para que te puedan ayudar, y sobre todo con tu médico general, pero no lo dejes como muchas, lo dejan hasta ya casi al término de su embarazo. Pero bueno, adelante, doctor. Sí, y bueno, otra característica de cuando tienen mayor producción de saliva es cuando al paciente le duele un diente, Ajá. tiene un dolor dental, produce mayor cantidad de saliva también como un medio de protección del sistema nervioso. Entonces esto hace que se produzca mayor cantidad de saliva. Cuando tenemos un proceso infeccioso, ¿no? De la garganta, las amígdalas están inflamadas, las tonsilas están inflamadas, ¿qué pasa, no? Hasta pasas mayor cantidad de saliva y bueno, te duele mucho más. Entonces, todo esto es un mecanismo de defensa que nos ayuda a proteger que la cavidad bucal, ¿verdad? Incluso cuando mecanismo de defensa, por ejemplo, cuando comiste algo que no te agradó y sientes náuseas y quieres devolver el estómago, ¿qué pasa? Se produce, se activa, empiezas a producir mayor cantidad de saliva, porque esta va a proteger la cavidad bucal por si tú quieres devolver. Y ¿qué pasa? Tiene ácido gástrico, ¿verdad? Y entonces esto protege a la mucosa, incluso a los dientes, ¿verdad? La saliva ayuda a proteger a los dientes. Ok. Ok, entonces la verdad estos son situaciones que se dan, pero también, ¿cómo podemos de alguna manera medir la cantidad de esa saliva? Ajá, bueno, diría, a lo mejor llega un paciente, ¿no? Y nos dice, ¿cómo puedo saber que o te dice, ¿no? Subjetivamente, no, es que yo no tengo una producción de saliva, yo tengo la boca seca, no se produce, ¿cómo lo puedes saber? Midiendo esa cantidad de saliva. Ajá. Aproximadamente es, ya decíamos, ¿no? De 1,5 litros a 2 litros al día, que es lo que se produce. Entonces, podemos medir la cantidad de saliva que se produce. A esto se le denomina cialometría, ¿verdad? Eso sería en cuanto a la cantidad de saliva, ¿sí? Porque también si yo quiero saber si esas glándulas salivales están produciendo saliva, necesito saber, o sea, cómo las veo si están dentro de mis tejidos, Claro. sería muy difícil. Entonces aquí sí ya necesito hacer otro tipo de estudio, como sería una cialoendoscopía,
Este se utiliza, por ejemplo, cuando tenemos algún trastorno o se ha tapado esa glándula salival, ¿verdad? Por ahí nos saltamos un poquito cómo es una glándula salival. Para que todos lo relacionemos, una glándula salival sería como un racimo de uvas. Ya. Ajá, un racimo de uvas, y las uvas es la parte funcional de la glándula salival, digamos, es lo que produce la saliva y llega a una ramita, ¿verdad? Entonces, la ramita que sería el conducto. Hay conductos pequeños y estos conductos pequeños vierten la saliva hacia un conducto mucho mayor, que sería la rama de donde está detenida la saliva, y esta se vierte a la cavidad bucal. Entonces, ¿qué puede pasar? Esas ramitas se pueden doblar, se pueden romper o se pueden tapar. Entonces, eso también va a determinar mi mayor o mi menor producción de saliva. Si esa ramita se rompió, ¿qué pasa? Ya no hay manera de regenerarla. Pero si esa ramita se tapó, yo podría ver con un endoscopio en dónde está el problema de esa glándula salival. Otro sería por medio de una biopsia, ¿verdad? Tomar una muestra de tejido y ver qué es lo que le pasó específicamente, si se rompió, se tapó o qué le pasó a esa glándula salival en cuanto a su funcionalidad. Entonces, eso me puede ayudar a ver, ¿sí? Por el conducto, nada más que, bueno, aquí sí se tiene que dar al paciente incluso algunos de ellos se les bloquea, ¿verdad? Con anestesia, porque el conducto, que es muy pequeñito, puede sí estirar, pero a veces no llega tanto, entonces es doloroso este método de diagnóstico. Tenemos algunos otros, como la cialoquímica, que es, o para qué se utiliza, es cuando tú quieres saber la detección y la medición de alguna sustancia específica. Ajá. Y por ejemplo, esto lo utilizan para aquellos pacientes que ingieren algún tipo de droga, por ejemplo. Ajá, entonces aquí es para ver los componentes específicos de alguna sustancia de lo que sería la saliva. La saliva también nos puede ayudar, lo que decíamos, a detectar y medir la cantidad de hormonas que hay en nuestro cuerpo. Eso sería sería una parte. Y bueno, ¿Cómo se hace, por ejemplo? Usted hablaba de una forma de medirlo, la cialometría. Cialometría. Ajá. Este método es el que utilizamos en la mayoría de los pacientes que nos dicen, ¿no? Es que tengo mi boca seca. Y ya son personas, esto generalmente les ocurre a personas mayores de 50 años, ¿verdad? Entonces dice, tengo mi boca muy seca. ¿Cómo lo puedo hacer objetivo? Midiendo la cantidad de saliva que produce esta paciente, y a esto se le llama cialometría. Entonces aproximadamente va a producir 0.5 mililitros de saliva la paciente durante cierto tiempo. Entonces lo que voy a hacer, voy a medir a esta paciente en unos 5 minutos, voy a medir cuánta saliva produce y si está dentro del rango de hiposalivación o es normal. Y para que sea mucho más preciso, se mide con estímulo y sin estímulo. Es decir, llega la paciente y entonces yo la siento y le digo, a ver, va a juntar su saliva en su boca, no se la va a pasar, y cada vez que quiera usted le voy a decir, va a escupir aquí en este vaso que está está ya con cierta graduación de milímetros, ajá, y ahí es donde voy a medirlo. Y en cierta manera es lo que vas viendo, como sacar cierta cantidad en cierto tiempo, sacando una regla, por decir algo. Exactamente, sí, si son 2 litros, ¿cuánto se produce en 5 minutos? Y entonces en ese rango tú ya dices, pues la paciente si tiene serostomía, con estímulo, sí, se debe de producir casi el triple de saliva.
Entonces ahí es donde tú te vas a dar cuenta. Y este es un método muy sencillo, muy económico que utilizamos en la consulta dental, ¿verdad? Para hacer este diagnóstico de si el paciente tiene mayor o menor cantidad de saliva. Pero hay que hacerlo de una manera correcta, porque si yo no lo hago de esta manera, pues el paciente de repente se la traga la saliva, entonces ¿qué va a pasar? Pues ya estaría se perdió el conteo, ¿verdad? Entonces, este es el método de diagnóstico más sencillo, más económico y que se puede hacer en el consultorio. La otra es la gammagrafía. La siguiente es la gammagrafía, que para mí es uno de los estudios que también me dan mayor confiabilidad. ¿Por qué? Porque este es por medio de un medio de contraste, me va a decir si produce o no hay producción de esas glándulas salivales. El medio de contraste se va a fijar a la glándula salival. Y entonces esta glándula salival se va a ver, se va a prender, le decimos nosotros, se ven las manchas activas o calientes, que quiere decir que se está produciendo la saliva. Ajá, entonces ahí a la veces puede decir hay parénquima glandular, pero ¿qué pasa? Este parénquima glandular no está produciendo la saliva, entonces ¿qué le voy a mandar? Estímulo al paciente, y ese estímulo hace que otra vez su glándula se vuelva funcional. Entonces, si no hay parénquima y por ejemplo yo le estoy mandando estímulo al paciente, pues el paciente va a sentir dolor, ¿verdad? Ya con este estudio, ¿qué pasa? Yo veo que no hay parénquima glandular, entonces ya no lo puedo estimular. ¿Qué tengo que hacer? Darle un darle un sustituto de saliva. Y entonces ese sustituto de saliva nos va a decir que qué pasa, que le falta toda esa producción. Entonces ahí vemos que están las glándulas redonditas, que serían la parótida, ¿verdad? Y en el otro extremo tenemos donde no hay glándula. Entonces, eso quiere decir que no se está produciendo la saliva, ¿verdad? Y el último, que casi ya no se utiliza porque es un método de diagnóstico doloroso, es la cialografía. ¿Por qué? ¿Por qué doloroso? Porque por el conducto se va a inyectar un medio de contraste. Entonces, imagínate, sí debe de doler, ¿verdad? Debe de doler porque vas al contrario de donde va el flujo salival, pero este método antes se utilizaba muchísimo para determinar la producción de saliva. Entonces, ¿qué pasa? Si está tapado o está roto el conducto, el medio de contraste ya no va a continuar su camino. Entonces se ve como cortado. Ajá, y eso te indica que tenemos que se rompió, exactamente, o que tenemos una obstrucción de ese conducto. Entonces se le ve ahí lo que es toda la glándula salival y se detecta específicamente donde tenemos algún tipo de problema. Muy interesante, que a veces no lo sabe el paciente, pero hoy tiene que saber a lo que le anda tirando, ¿no? Sí. Y bueno, hay trastornos de la glándula salivales, ¿no? Ajá. Y bueno, pues por último, bueno, tratar lo que son los trastornos de las glándulas salivales. ¿Esto qué quiere decir? Que mis glándulas se pueden enfermar o pueden tener algún proceso infeccioso que puede ser ocasionado por virus o puede ser ocasionado por bacterias. Ajá. Estos también tenemos otros trastornos que pueden ser ocasionados por algún trauma, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que yo me dieron con una pelota, me pegaron y entonces eso puede hacer que yo tenga un problema con las glándulas salivales. El otro pueden ser trastornos metabólicos, ¿sí? De algún tipo de enfermedad sistémica que esté asociada con la glándula salival, y podemos tener también las neoplasias tanto de tipo benigno como de tipo maligno, y los trastornos de tipo inmunológico. Inmunológico, que es que me afecte
las mismas células de mi cuerpo me afectan o atacan a las células de mi cuerpo. Entonces, pues aquí inflamatorio, ¿qué vamos a tener como primer signo o síntoma? Dolor, ¿verdad? Si es algún trastorno de tipo bacteriano o viral, pues sería inflamación, dolor. Hay dolor cuando, por ejemplo, vamos a empezar a comer, porque va a empezar a funcionar mi glándula salival. Entonces, ¿qué pasa cuando yo empiezo a comer? Voy a producir saliva, y si está tapado, ¿qué va a pasar? Me va a empezar a doler antes de comer y ya no quiere comer. Ajá. Necesita salir. Y en ese momento se inflama el Ajá, dolor. y se inflama la glándula Eso saliva, es. ¿verdad? Y especial atención a los trastornos benignos y malignos, ¿verdad? Los trastornos benignos, ¿qué pasa? Un aumento de volumen, ya decíamos, está localizada por delante del lóbulo de la oreja. Un aumento de volumen que empiece así como un chicharito, una canica, una pelota, o sea, cada vez va a ir aumentando de volumen. Si crece lentamente, generalmente lo relacionamos con un trastorno benigno, pero si crece rápido, ¿qué quiere decir? Que esto es malo, ¿verdad? Relacionarlo con un trastorno de tipo maligno. Entonces, pues no sé, estos tipos de trastornos de las glándulas salivales, ¿verdad? Serían casi como otras 2 horas para platicar. Sí. Entonces, esto sería bueno tocarlos en una próxima Doctora, cuando tú gustes, la verdad es que es algo bien interesante. Necesitamos saber, mucha gente, ya lo decíamos, todo es cuando hay trastornos, ya acudimos con el odontólogo, con el médico, ya que está muy avanzado el estado. Y es ahí donde tenemos que tener esa anticipación para poder hacer las cosas, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, lo que yo le decía al principio, más vale, ¿verdad? Que nos diga, no, tranquila, no se trata de nada malo, y salir de mi duda, porque a veces los pacientes se ponen más inquietos y estos le ocasionan mayor problema, ¿verdad? Entonces, más vale decir, ¿sabe qué? Que lo que tiene no es nada malo, o puede tomarse esto, darle solución, Claro. ¿sí? Y no y no acudir con y no acudir con un remedio o una solución inmediata, pero que no sea buena. Bueno, sí. Ay, perdón, es que se me atoró. No, al contrario, doctora, al Sí, contrario. entonces yo creo que eso sería lo más factible, que acudan. Ajá, nosotros, bueno, estamos en la mejor disposición de siempre ayudar. Entonces, mejor acudir con el especialista. En este caso, el especialista pues sería el patólogo bucal, el que le dé una posible diagnóstico. Si necesita algún tipo de estudio, pues mandarlo a realizar para que salga de las dudas, ¿verdad? Y no hacer remedios caseros, porque a veces también eso nos perjudica muchísimo. Me he encontrado pacientes que, bueno, hacen enjuagues con alcohol, directo con alcohol, entonces lo que hacen es se queman, exactamente, tratan de buscar soluciones, ¿verdad? Que a lo mejor alguien sí le ayudó, pero no todos los casos es lo mismo. Entonces hay que hacer la historia clínica, el interrogatorio y descartar todos los posibles problemas que tenga el paciente. Claro, definitivamente. Y muchas veces, a veces el paciente lo ve muy engorroso, ¿no? Es que va a pasar mucho tiempo, ¿no? A veces por eso creo que busca alternativas más sencillas que se van a lastimar, y ya no nada más va a ser el problema de la glándula, sino la quemadura y etcétera, etcétera. Sí, ¿no? y bueno, la experiencia de ver a los pacientes, ¿no? Que no
que no son diagnosticados y algunas veces, bueno, está un artículo que dice que por lo menos se acudió a 4 pacientes, un paciente con cáncer o con una neoplasia maligna, acudió con 4 dentistas antes de ir con el que le brindaba algún tipo de solución. Hay que también, bueno, saber, ¿no? Que no todos estamos preparados. No quiero decir que no sepa, ¿no? Que no estamos a lo mejor preparados en la misma área. Entonces sí, ¿no? A algunos se nos puede ir que en lesiones pequeñitas no la podemos observar, no hacemos una historia clínica bien, ¿no? Pero sí acudir con alguien que nos dé una solución, ¿verdad? Claro. Alguien que nos explique por qué, cómo, cuándo, dónde, sí, buscar siempre una alternativa y pues nada mejor con el especialista. Si, por ejemplo, los amigos que nos están escuchando tienen alguna duda, han visto algún cambio dentro de su boca, no específicamente a lo mejor con la saliva, pero eso es muy importante, que nosotros mismos nos conozcamos. Veamos nuestra boca, estiremos nuestro labio, la lengua, sacarla, moverla de un lado para otro, ver qué tenemos dentro de nuestra boca, ¿verdad? Porque luego a veces nos llegan pacientes que dice, me salió este lunar, ¿sí? O esta manchita en mi boca. ¿Desde cuándo? Pues yo me di cuenta ayer, ¿verdad? Y hay algunos que no la tenían de ayer, la tenían de hace mucho tiempo. Sí. Entonces, eso es muy importante, conocernos. Ay, yo estoy viendo algo que nunca me había visto. Inmediatamente acudir con mi dentista y será canalizado con el especialista. Así es. Con gente que profesionista para que te pueda ayudar, para que pueda un momento de solucionarte, dice la doctora, solucionarte tu problema, porque a veces vamos con la comadre y en vez de solucionarlo lo agrandamos más. Sí. Y bueno, pues la verdad es que, doctora, siempre que vienes son temas muy interesantes, temas que nos de alguna manera nos está ayudando y ya quedamos, ¿qué te parece? Esto continúa, ¿no? Esto continúa y me gustaría que nos volvieras en un futuro, volver otra vez a través de Visión Colectiva Radio, pues darnos esa ayuda que muchas veces, pues de alguna manera a veces equivocadamente la tenemos. Entonces, habría de alguna manera algún teléfono, algún lugar donde podamos encontrarte, ya que es importante. Es importante. Sí, bueno, las personas que nos escuchan, luego nos hacen comentarios también, bueno, que los hagan llegar aquí con ustedes y nosotros le vamos a dar pronta respuesta. Si es alguna pregunta o algo necesario que se tenga que ver, pues ya también les decimos que tenemos nuestro en el consultorio, ¿verdad? Y que bueno, no ocasionará ningún costo. Entonces, yo les proporciono lo que es el teléfono, que es el 55 15 82 05 45, en donde se pueden comunicar, o bien al 55 27 84 73 36, y estos números me gustaría que quedaran aquí abiertos por si tienen alguna duda, no solamente a lo mejor de la saliva, ¿verdad? Tienen Sí. alguna duda en cuanto a Cavidad. algún otro tema, que eso también me gustaría que propusieran algún tema que les gustaría que fuera de su interés, ¿no? Por ahí a lo mejor hay 1 o 2 pacientes, ¿no? Que tienen algún tipo de lesión específico, que me salió después de que me dio fiebre en el labio, etcétera, que quisieran algún tema en especial que nosotros lo tratáramos, pues adelante, ¿verdad? Estamos abiertos y esto pues puede dar para muchos más temas, y sobre todo hay diferentes maneras de educarnos y creo que una de ellas es empezar por este medio, ¿verdad? Es aprender a conocernos y saber qué es lo que tenemos. Claro, definitivamente, porque una de las partes donde menos nos conocemos es la boca, ¿sí? Exactamente.
porque muchas veces la avistamos en la mañana, en la tarde y en la noche si nos acordamos, pero definitivamente ahí hay muchas cosas que tenemos que ver a través de la boca. Y pues doctora, para mí es un honor que estés aquí, fue un privilegio, doctora Dolores Carrasco Ortiz, y vuelvo a decir tu teléfono, que es el 55 15 82 05 45, y teniendo uno más, que es el 55 27 84 7336, y para que puedas un momento dado comunicarte con ella, y de veras es cierto lo que dice la doctora, si tú tienes alguna situación que quieras preguntarle, pues a través de Visión Colectiva lo puedes dejar, porque se va a quedar la repetición, doctora, se va a quedar la repetición, y hay mucha gente que se va a quedar durante la noche a escuchar. Claro que sí, doctor. Y bueno, a veces ayudamos a los demás sin querer, ¿verdad? Entonces, si lo compartimos, siempre por ahí hay alguien a la que podemos ayudar. Siempre por ahí encontramos a alguien que dice, oye, yo tengo esto, ¿no? Entonces, pues sí, que lo compartan, y también estamos abiertos a quien quiera recibir una opinión o un diagnóstico posible. Así es, y estos temas son sumamente importantes, así es de que, como dice la doctora, dale el link, ¿sí? De alguna manera dale clic de que te gusta, y sobre todo pásalo a los demás para que ellos estén escuchando, lo estén viendo, y vas a ver que va a ser de beneficio para todos el que de alguna manera la información que se nos está dando es real, porque muchas veces nos vamos a San Google y hay mucha información negativa, ¿no? Sí. Entonces no hay como un profesionista nos diga realmente qué está pasando. Bueno, y pues la verdad, doctora, gracias, y pues próximamente te vamos a pedir que nos vengas a dar otro tema, y pues bienvenida a esta nueva emisión del 2020 de Visión Colectiva Radio, y sobre todo cuidando tu salud. Bueno, un placer haber empezado con ustedes. Gracias. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda en cabina? Que nos puedan decir qué es lo que nos estén preguntando por ahí. Bueno, ok, pues no me queda a mí más que despedirme, darte las gracias, y recordándote que todos los lunes a partir de las 5 de la tarde en Cuidando tu Salud. Mi nombre es el doctor David López, ¿sí? Cuida tu cuerpo, cuida tu mente, cuida tu alma. Nos vemos la próxima vez. Gracias.